Bueno, buenas noches a un momento más en este instante en el que estás y te has permitido esta noche encontrar un momento para pausar el día y vivir este momento interno, real, duro, fuerte y sincero y honesto contigo. Hoy, de alguna u otra manera, quiero invitarte a que trabajemos en profundidad con nuestra realidad, con nuestra honestidad hacia nosotros mismos, porque va a ser el talante que va a fungir o que va a hacer que todo lo que tú necesitas en tu vida se alinee a esa verdad, a eso que realmente tú quieres vivir y experimentar o materializar en esta vida. Y de alguna u otra manera, esto está fundamentado en que hoy por hoy he sido mucho más consciente de lo que se requiere para que nosotros podamos lograr la transformación, el desarrollo o la sanación o el avance o el aspecto que queramos entrar a resolver o solucionar en nuestra vida, ¿ya? Y de alguna manera, pues tengo que dejar la alternativa en que yo no soy el dueño de la verdad absoluta y cada quien es libre de poder encontrar el mecanismo o el camino que haga que de alguna u otra forma su proceso sea realizable y ejecutable, ¿saben? Sin embargo, considero que tarde que temprano, en algún momento vas a tener por naturaleza que vivir y experimentar la etapa que quiero hoy poder exponerte. Y tal vez, y si prestas un poco atención y te mantienes hasta el final, te puedes de alguna u otra manera llevar herramientas y alternativas para que puedas ejecutar desde este momento, porque muy probablemente si estás aquí o si estás escuchando esta grabación, es porque el destino y el universo y tu gran ser quiere que puedas ponerle atención a este llamado, a que puedas empezar a ver tu proceso y tu realidad tal vez desde esta perspectiva, porque muy probablemente podamos estar atrapados en un estado en el que sentimos que no avanzamos, sentimos que no nos impulsamos, sentimos que de alguna otra forma seguimos repitiendo los mismos patrones, las mismas historias, y eso ya se vuelve mamón, cansón, frustrante para todos, en algún grado o en su propia experiencia, ¿cierto? Y sentimos que necesitamos seguir haciendo las cosas o que quizás en algún grado o en algún instante habremos hecho algo mal y necesitamos entrar a saber qué mal hemos hecho o podamos estar buscando la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta situación y a veces el simple hecho de que queramos poder, por ejemplo, hacer terapias holísticas, espirituales, energéticas y encontrarnos de alguna u otra manera con razones de peso que valen en la energía y en el espíritu, en donde muy probablemente estamos cargando situaciones del pasado, emociones del pasado, esquemas mentales, esquemas de aprendizajes, desde el trauma, desde la experiencia que vivimos que quizás de alguna u otra manera ha definido mucho nuestra personalidad y nuestro carácter, o estamos de alguna u otra manera repitiendo el aprendizaje que hemos copiado al pie de la letra como nuestros padres a nosotros nos enseñaron, o sencillamente energéticamente yo estoy siempre dispuesto a condicionar mi vida a lo que externamente se mueva y me exprese o me indique qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez con estas frases estoy tratando de aglutinar todo tipo de alternativas o ayudas que tú puedas entrar a buscar y a determinar que son los causantes. Y al final, cuando entramos directamente a profundizar en cada una de ellas, vamos siempre a encontrar que nosotros vamos a tener la capacidad de decidir en qué momento o hasta qué grado esa situación, información, herencia, aprendizaje, emoción, programa mental, emocional, energético, espiritual, mundial, quiera acompañarme o definirme o sumarme o restarme, ¿saben? Y todo radica en esa propia experiencia en la que tú has
determinado que cierta situación, cierto entorno, ciertas personas, ciertas condiciones de vida no deberían de ser como son, o las vives, o las estarás experimentando. Y el simple hecho de que yo decida conscientemente que eso no debería ser así, pues me estoy, de alguna manera, acarreando una carga adicional a la situación que ya de por sí, si la analizamos y si buscamos externamente personas o información que determine que esto que yo estoy viviendo realmente es deplorable o muy triste o muy desafortunado o muy malo, ¿saben? Porque también radica ese segundo comportamiento o aspecto en la manera como nos relacionamos con la vida o lo que estemos viviendo, porque no solamente nos vamos a quedar como nosotros estamos clasificando y determinando que esa situación ya es así, sino que naturalmente queremos entrar a buscar que también externamente podamos encontrar, por decirlo o expresarlo de esta manera, la validación para que yo no sienta que el problema soy yo, ¿no? O que solamente soy yo la única que está viendo la situación mal, porque pues todos de alguna manera pueden verla de una manera distinta, ¿cierto? Y ahí radica en un caso personal cada uno cómo ha determinado vivir ese esquema. Y aquí vamos a profundizar mucho si te estás sintiendo un poco perdido, pero aquí lo que se trata es que hoy vamos a exponer fuertemente el hecho de que sintamos la incapacidad, la debilidad, el dolor con referente a todas aquellas situaciones que tú particularmente estés viviendo, que te hagan sentir que la vida duele, cuesta, es injusta, pesa y de alguna u otra manera hay algo que no me gusta y no me satisface del todo, ¿saben? Y muchos teóricos básicamente han intentado poder entender al ser humano desde ahí, desde esa base, ¿saben? Esto es gran, de alguna manera, para ti hoy en día, si estás por primera vez escuchando esto, es la razón de ser de que se hubiera creado el querer entender al ser humano y el querer de alguna otra manera profundizar en él y que lo hayamos intentado en un primer momento hacerlo desde una rama espiritual, una rama religiosa, una rama filosófica, una rama metafísica, una rama energética, una rama hoy por hoy psicológica y ahora intentemos añadirlo fuertemente desde una rama científica o social al comportamiento del ser o al desarrollo del ser humano, ¿saben? Es el tema en que todos nosotros seguimos también trabajando y profundizando con nuestro propio esquema de vida o la manera como nosotros resolvemos la vida de nosotros mismos, o si no, como tú has visto y habrás recibido alguna referencia externa de alguien que le fue bien en su área, o alguien que no le fue bien, o alguien que de alguna otra manera ha opinado algo, o opina diferente a ti o a la sociedad o a un grupo étnico, cultural. Eso está hoy por hoy, por ejemplo, en gran esquema social, en términos, por ejemplo, un país como en el que estamos de Colombia, en el que estamos en aras de decidir cómo resolvemos este tema político y entonces empezamos directamente a hacer analíticos y críticos y determinar quién sí y quién no actúa bien o lo hace bien o no lo hará bien o lo ha hecho bien o no lo ha hecho tan bien. Y no solamente ese esquema, por si se dan cuenta de que no tiene que ver directamente aquí en este país,
la situación actual que estemos viviendo, sino que también a nivel mundial, de alguna u otra manera, la situación de guerra que se avecina y que se escucha y que se siente, también encontramos directamente esas posturas para determinar si esto está bien, si no estuvo bien, si se debería haber hecho o no se debería haber hecho, si se hace de esta manera, si se va a guerra o no se va a guerra, ¿cierto? Entonces, tenemos de alguna manera esta disposición en la que podemos asumir una posición. Y desde esto macro, directamente encajamos o recibimos también como una fuerza potente exterior que nos hace facultar esa disposición o actitud o conversación o discurso que nosotros tenemos con nosotros mismos. En cada momento entramos en guerra internamente. En cada momento tenemos dos partidos peleando internamente por quién ha hecho bien las cosas y quién no las hizo, o quién dejó, o quién permitió, o en qué estado yo permití, bajo qué esquema mental o emocional estaba yo. Me engañaron, me engañé, me sedujeron, me confié, me generé esperanzas, me dejé esperar mucho y hoy por hoy tengo que correr y no cuidé mi salud, no cuidé mis finanzas, no cuidé mis círculos sociales y internamente tenemos muchas discusiones o conversaciones que muy probablemente las tienes pendientes contigo mismo, porque eh, así como socialmente nos damos cuenta de que hay muchos temas que salen a la luz del día en las redes sociales, en las noticias o en los medios con los cuales nos informamos, en que tarde que temprano son dejados de un lado sin resolver porque a la larga van apareciendo en el desarrollo del tiempo muchos otros temas que quizás apagan los demás y lo vamos olvidando y lo vamos dejando ahí atrás, por más de que exista algún grado social que siga pendiente de esos temas e intente resolverlos. Yo digo esto es porque de alguna manera nosotros también hemos resuelto de manera inconsciente que hay muchas situaciones y decisiones que nosotros tenemos que tomar con referente a la vida que nosotros estamos viviendo, que muy probablemente las consecuencias de que hoy vivas lo que vivas son por decisiones que tú no has atrevido a tomar o porque hay temas que de alguna manera tú no has querido abordar o pensar o sentir porque sencillamente duelen, generan un stock o un shock o un estado emocional alterado por irme al extremo o me generan un montón de sensaciones en las que directamente yo no quiero permitirme vivir esas sensaciones o sentir esas sensaciones o vivir esas situaciones, ¿saben? Y esto está amparado porque así como nosotros estamos viendo que directamente la división que se ve externamente, naturalmente nos faculta la división que también tenemos internamente y desde ahí hemos normalizado vivir así, porque hoy por hoy eso se volvió normal realmente y por eso aparecen muchas iniciativas como esta y como el proceso de invitar a que las personas tengan que tener alternativas, herramientas, estudios, acceso a programas psicológicos, psiquiátricos, terapéuticos o lecturas para que, o información en Internet en el momento en el que lo decida, para que comience quizás a pensar en esas situaciones que han quedado en el pasado y en el olvido y que hoy por hoy no le damos referencia o importancia, porque así como la misma historia nos lo indica a nosotros, porque casi que nos hace sentir a nosotros muy insignificantes, ¿no? Ahí, hoy por hoy retumba mucho, en algún momento tal vez lo habrás encontrado, en el que en 100 años tú aquí no vas a estar y todo lo que hoy por hoy estás sintiendo que es el fin del mundo, pues
ya no tendrá relevancia en 100 años, y ni siquiera en 100 años, en unos 10, 20, 5 o días, horas, ¿saben? Entonces, desde esa actitud que también se asume, en donde podemos decir que podemos darnos la oportunidad de cometer errores y no darle la importancia a los errores, sino seguir adelante, pues de alguna manera también nosotros deberíamos de aprenderlo en esas áreas, en esa manera de relacionarnos a nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que como hemos visto, la sociedad y la historia humana ha cometido errores, tomó decisiones de las cuales en algún momento tuvo que reivindicarse y resarciarse y remediarse, ¿saben? Y nos volvemos muy críticos con ese tipo de situaciones en términos del desarrollo de la humanidad, ¿vale? Pero muchos de esos errores hoy por hoy han facultado también grandes avances en términos científicos, sociales, humanos, ¿saben? Si de alguna manera no hubiera habido hace muchos años el, la dificultad, hace poquito que celebramos, hace unas semanas en Colombia o internacionalmente el Día de la Mujer, en donde está fundamentado por eh, la dificultad que hubo en una fábrica donde muchas mujeres tuvieron que morir y pues en honor a eso que se haya facultado el hecho de que las mujeres comenzaran a tener derechos y empezaran a de alguna u otra manera ser referentes y relevantes ante la sociedad, pero en un principio de alguna u otra manera no nos podemos quedar pensando que tuvieron que morir muchas personas y entonces que por eso ahora tenemos los derechos y me voy a quedar lamentándome en el dolor que tuvieron que vivir muchas mujeres en ese pasado o sometidas bajo esos esquemas, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que la misma historia y la misma sociedad, esto como por ejemplo, pero podemos entrar a buscar cualquier ejemplo del desarrollo que ha tenido la humanidad y la sociedad, porque hasta la misma guerra, de alguna u otra forma, si tú quieres evitar el hecho de que condenemos hoy por hoy la guerra, pues el hecho de que exista el sector de la guerra, el mismo sector es el que ha hecho que por promover la guerra, pues se generen estudios, se investigue, se profundice y desde ahí esa tecnología que se desarrolla, de alguna u otra manera, después pase a ser parte de la sociedad o de la humanidad en la que hoy por hoy nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Yo no estoy justificando con esto de alguna manera la actitud de la guerra, pero estoy dejando de ser o invitando a dejar de ser a nivel externo una situación que he notado en términos internos, porque así como nosotros nos podemos parar y esto puede rayarles y están en todo su derecho de eh, seguir trabajando un poco la voluntad para poder permanecer con cada cosa que digo o aceptarla o dejarla fluir, ¿saben? Eh, en que nosotros mismos determinamos que aquellas situaciones que nos suceden internamente y personalmente como equiparables hacia una situación de guerra, es decir, se destruyó mi empleo, se destruyó mi sueldo, se destruyó mi salud, se destruyó mi relación, por irme al extremo al ejecutar la palabra destruyó, ¿saben? Porque internamente estoy seguro de que tu sensación se puede llegar a generar o aparecer similarmente a esta explicación, de alguna manera, en donde generamos un montón de miedo, pánico y pérdida y dolor, porque hoy por hoy de alguna u otra forma sentimos que cada cosa que vamos a vivir así y empezamos a sentirlo así, tenemos miedo a vivirlo, a experimentarlo, a sentirlo. Y esto es difícil a veces de poderlo comprender porque la misma sociedad también nos facultó esta actitud. Y es que nos impregnó subliminalmente el mensaje del bienestar, en donde los objetivos de tu vida era que tú estuvieras en un bienestar completo, óptimo y absoluto, y en crecimiento y en ascendencia. Cada vez debes de estar mejor, no peor, mejor. Ese mensaje cala en el desarrollo de nuestra psiquis, impacta en la capacidad que nosotros podamos de encontrar la oportunidad de reconocernos a nosotros también en esos estados en los que no hay
bienestar, ni avance, ni desarrollo, ni por donde quiera que se le mire algo bonito. Y muchos, y tú que estás aquí presente o escuchando esto, encontrarás esa resistencia dentro de ti y encontrarás directamente que esto fractura tu formación, tu educación. Querrás huirte, querrás ya no seguir escuchándome o cuestionar lo que estoy diciendo. Y estás en toda tu libertad de hacerlo, ¿saben? Pero ahí radica el meollo del asunto en donde tenemos que, tal vez, o mi invitación es a poder resignificar esa manera como nosotros nos estamos relacionando con lo que no significa bienestar y que se puede aglutinar o en generalizar todo aquello que de alguna u otra manera nos hace sentir débiles, o nos hace sentir frustrados, o nos hace sentir dolidos con la vida, ¿ya? Porque el hecho de que no nos sintamos simplemente en un estado ideal o la proyección que nos ha invitado la misma sociedad en ese estado ideal de bienestar, de estabilidad, de que las cosas fluyan, de que todo sea bonito, de que tenga el trabajo, de que tenga el sueldo, de que me paguen, de que pueda pagar mis deudas, de que pueda responder y que pueda tener la capacidad de darle a mi cuerpo los nutrientes, el alimento, la salud, la formación, la educación o el enriquecimiento emocional a través de mi pareja, mis amigos, mis familiares. Y todo es bonito, todos estamos atrapados tal vez ahí en esa curva o círculo infinito en el que tenemos que tomar la valentía de querer salir de ahí, porque más allá de eso sí existe la grandeza, ¿saben? ¿Y cómo se coteja esto? En términos de que tú mismo habrás descubierto a lo largo de toda tu vida que cada cosa que a ti te ha permitido sentir que avanzas, que te desarrollas, que asumes un siguiente nivel de conciencia profesional, económico, laboral, emocional, energético y espiritual, has tenido que vivir ese momento de dificultad. Has tenido que partir de un hecho en el que eras alguien que se definía en una especie de nivel bajo, utilizando las apreciaciones sociales, o en nivel de debilidad, o de que no tienes, o no lo vives, o no lo sientes, o estás viviendo en la densidad, la tristeza, ¿ya? Y que el día de mañana te sientas rico, próspero, estable, amado, ¿vale? Vamos a querer siempre estar aquí en este lado. Y no se trata de que de alguna u otra manera yo te invite a que quieras estar y vivir aquí en este lado, ¿no? Lo que te digo es que estas situaciones hacen parte directamente de la vida y que tenemos que tomar fuertemente la conciencia de que muchas veces tenemos es una predisposición muy contraria a el desarrollo con esta parte de la vida, ¿ya? Porque básicamente esta parte de la vida nos ha facultado muchas de estas partes grandes, poderosas, resaltantes y amorosas y exitosas, prósperas, que hemos podido vivir en la misma existencia, en tu nivel social, económico, cultural, donde te encuentres. Yo estoy seguro que eres capaz de poder hacer ese análisis, ¿ya? Hasta el simple, natural hecho de llegar a esta vida. Duele, le dolió a nuestra madre, nos dolió a nosotros, ¿ya? Nos enseñaron desde el principio que aquello que nosotros sentíamos como molestia era hambre, que aquello que nosotros sentíamos como incomodidad era sueño, que aquello que nosotros de alguna u otra manera sentíamos y en nuestra vitalidad era energía para mover y emplear esa energía que nosotros estamos recibiendo a través de nuestro alimento, porque esta máquina está ahí en esa capacidad de administrar y determinar toda esta energía que tiene hacia dónde la direcciona. Y la semana pasada, si viste la grabación o si la escuchaste, hablábamos directamente de esa administración energética, que si no la ves,
te invito a que la veas, en términos claros, generales, es que tú tienes esa capacidad de poder gestionar esa energía que tiene tu cuerpo hacia dónde la vas a enfocar, ¿ya? Y que eres libre de decidir si vas a enfocar directamente toda tu energía en este estado en el que estás viviendo y que no solamente sea vivirlo y que me quede aquí atrapado en este estado negativo, denso, triste o doloroso que yo esté viviendo, ¿ya? Porque de alguna u otra manera ni siquiera muchas veces, y puede ser tu caso, estamos viviendo el estado, estamos resistiendo vivir el estado. Y el hecho de que lo resistamos nos está obligando internamente a disponer una capacidad o una disponibilidad energética mucho mayor que la que este estado requiere. Entonces, al final del día, te vas a sentir agotado, cansado, sin disponibilidad energética para que tu mismo ser y conciencia pueda invertir energía en las soluciones, las ideas, los intenciones, que tú necesitas poder de alguna u otra manera permitirte crear y mover o buscar, porque todos de alguna manera tenemos que ver que, eh, volviendo un poquito atrás, tal vez es quitarnos y empezar a hacer el trabajo de soltar esa perspectiva de que yo aquí vine a sentirme completamente en bienestar, en tranquilidad, en prosperidad, en salud óptima, en amor. El simple hecho de que yo tenga una disposición con eso y entonces me lleve a rechazar completamente todos estos estados, ya directamente estoy asumiendo una situación en la que mm, muchos pueden, hoy por hoy, en lo que tú encuentres en la media o en la sociedad, aplaudirte esta disposición, porque tú eres un hijo de Dios, tú de alguna otra manera mereces siempre lo mejor y si no estás recibiendo lo mejor, muy probablemente hay algo que no fuiste bendecido o condicionado o no has resuelto y no has aprovechado esas oportunidades que quizás la vida te dio porque eres indisciplinado, no tienes las capacidades, no has desarrollado las actitudes, ¿saben? Y naturalmente de alguna u otra manera la sociedad siempre nos va a tratar de buscar esos razonamientos para legitimar el hecho de que hoy por hoy existan tantas, o en términos sociales existan tantas desequilibrios o que todo el mundo sea completamente diferente y entonces entremos a justificar que un país es desarrollado y el otro no es desarrollado, que haya extrema pobreza, que haya acceso a la educación o que haya oportunidades o no, entonces nos vamos a quedar de alguna u otra manera justificando esa situación. Entonces ya no se llama directamente que es condicionado a la familia en la que yo nací, sino también el país en el que yo nací, ¿no? Y si quieres el planeta también en el que naciste, porque no pudimos escoger otro y entonces aquí tenemos unas condiciones humanas, sociales y esquemáticas en las que directamente siempre vamos a entrar a las redes sociales y nos van a estar bombardeando de que existen otras personas que la están pasando de maravilla y yo no. Y inconscientemente esa reflexión nos hace a nosotros tener y facultar este rechazo hacia este tipo de situaciones en la vida. El meollo del asunto es que con estas situaciones nosotros podemos llegar a transformar toda esta energía que estamos invirtiendo acá en estas situaciones en estas otras situaciones del otro lado opuesto que queremos llegar a vivir. Y tener claro de que cada vez que yo avance y quiera poder seguir avanzando, tengo que entrar a soltar una situación. Por ejemplo, desde lo más básico, si hoy por hoy tú defines que la manera como tú estás viviendo a ti no te gusta y quieres llegar a vivir de una manera un poco más cómoda, próspera, amorosa, energética, conexión, en todos los grados, naturalmente tienes que determinar que esta manera en la que tú te relacionas y vives aquí no puede vivir aquí arriba. No pueden ser las mismas personas. No pueden. Esto sí es regla natural. Y esto es regla alquímica. La alquimia directamente dice que para que tú puedas crear algo, debes entregar algo directamente equiparable en la misma similitud, es decir, algo en compensación. ¿De acuerdo? Y en términos
energéticos o materiales o emocionales, de alguna u otra manera, toda la energía que tú estás invirtiendo, que produces diariamente en una situación o en un estilo de vida, debes de decidir dejar de invertirla en ese estilo de vida para empezar a invertirla en un estilo de vida diferente a este, ¿cierto? Básico, o si no me entiendes, anota la pregunta, después lo resolvemos, ¿vale? O me contactas y lo resolvemos. Entonces, en estos niveles, de alguna u otra manera, si yo aquí a mí de alguna u otra manera defino, porque eres libre de decir realmente tengo una insatisfacción con la vida, no me gusta, yo no me siento cómodo, yo no quiero vivir esto realmente no me gusta, ¿qué es lo que tú quieres? Esto, vale, ¿y qué tienes que hacer para hacer esto? Pues soltar absolutamente todo lo que tienes aquí, porque no se trata de que suelto algo y lo otro, y esto sí, pero esto no, esto sí, pero esto no. Si quieres de alguna u otra manera tener un cambio en tu vida, tienes que estar dispuesto a soltar. Y no se trata de alguna u otra manera muchas veces de las cosas externas o materiales o las personas. Aquí lo que se trata es de la forma y la actitud como tú te relacionas directamente contigo mismo en todo este forma de vida que actualmente tú tienes. Y muchas veces esta forma de relacionamiento está realmente condicionado hoy por hoy socialmente a que realmente yo no soy, yo aparento, yo disimulo, porque socialmente yo necesito ser aceptado. Entonces, aquí existe la primera barrera que nosotros nos encontramos y es esa necesidad de aprobación. Primero, que yo he determinado internamente de que yo tengo que aprobarme. Yo estoy de alguna u otra manera sintiendo que necesito proyectar la grandeza que quiero proyectar cuando realmente tal vez no la tienes. Entonces, simulas vidas, estilos, formas, que en el fondo tú tienes que ser honesto y honesta contigo mismo si estás en esa disposición de vivirla, ¿ya? Porque los demás lo estén haciendo, porque los demás lo estén comprando, porque los demás lo estén hablando, tú también tienes que hacerlo, comprarlo y tenerlo. Y eres capaz entonces, de alguna u otra manera, de empeñar la energía o direccionar la energía a algo que realmente no te define a ti y no eres tú. Solamente inviertes un montón de tu energía, recurso, dinero, tiempo, trabajo a alimentar este esquema de vida que está facultado bajo la necesidad de aprobación social. Simplemente duele, golpea, ¿ya? Pero se trata de ser honesto y de que tú seas honesto contigo mismo, para que podamos apostar por un real cambio y un avance en tu vida. Estoy sobreendeudado, no siento amor, de alguna manera mi familia no me acepta, no me reconoce, el trabajo en el que estoy no me gusta, y entonces, ¿qué haces ahí? No soy capaz de soltar esto porque socialmente tengo que ser aceptado, tengo que ser estable, pagar deudas, pagar las cosas, y entonces voy a mantener este esquema de vida porque me hace de alguna u otra manera medio sorfear esta vida y pues con eso estoy contento y conforme. Y entonces cuando se te propone de alguna u otra forma la misma vida, empezar a encontrarte que emocionalmente produces frustración, tristeza, vacío, soledad, incomprensión, desconexión, desamor, nada te llena, nada pasa y entonces automáticamente entrarás directamente en la necesidad de aprobación, porque tú también te la pruebas, entonces te vas a dopar y a escapar de esa situación, porque no, yo tengo que sentirme, y aquí nos encontramos en la segunda barrera, que es la adicción al confort, llamado así por muchos teóricos que intentan poder definir hoy por hoy la manera como nosotros como sociedad nos comportamos. Entonces, muy claramente tienes que entrar hoy por hoy con sinceridad antes de pasar a la edición de confort y dejar clara la primera barrera, que es la necesidad de aprobación, en donde tú te hagas una pregunta con sinceridad en tu ser.
y te puedas, quizás hoy al final de la noche o hoy, o en este momento, o en este instante, responder la pregunta de cuándo fue la última vez que tú actuaste desde la fuerza real y no desde el miedo a las consecuencias. Anoten esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú actuaste desde tu fuerza real y no desde el miedo a las consecuencias? Y cuando nos referimos aquí a la fuerza real, es esa intención, llamado, ser real, en la que tengo una tendencia a, pero no lo voy a hacer porque puedo ser rechazado. Entonces, la consecuencia es, no lo soy, no lo digo, no lo hago, no lo decido, porque me pueden rechazar, porque primero antepongo la barrera de esa necesidad de aprobación. Entonces, totalmente todo el tiempo nos hemos encontrado en algunas situaciones en las que enfrentamos esta sensación de querer decir, opinar o manifestar, pero no lo hacemos por no parecer incómodos, diferentes o que nos rechacen. Y esas son consecuencias para nosotros catastróficas en esa necesidad de aprobación que inconscientemente hemos impregnado en nuestro ser. Y ahí nos encontramos muchos sufriendo. Y cuando nos encontramos que la vida está costando, y que la vida de alguna u otra manera me está poniendo estas fuerza en la que yo siento que no puedo ser yo y en algún momento estallo, vivo angustiado, vivo vacío o vivo momentos de estallar y ser impulsivo, rabioso, manejar estados de cólera, de ira, de ansiedad, de depresión. Se dice que esta depresión es porque tú te estás obligando a estar en unos zapatos o en una caja que te obliga a empequeñecerte. Y tú necesitas estallar esa caja, por eso vives con esa presión, con esa ahogo, ¿ya? ¿Por qué? Porque has decidido mejor vivir dentro de un esquema en el que eres pequeño y te has disminuido, te has callado, te has negado. Y muy probablemente esa insatisfacción e incomodidad en base al segundo esquema, que es la necesidad de confort, ¿ya? Se fortalece, porque cuando sentimos la incomodidad, la tristeza, el vacío, esa ansiedad ahí potente, esa frustración ante la vida, porque las consecuencias, lo que estoy viviendo, no me satisface, me cuesta, estoy arañando la vida casi con las uñas, me la estoy sufriendo, vine aquí a sufrir, y no, porque el esquema social, la segunda barrera aparece aquí, es que yo aquí no vine a sufrir, yo aquí vine a pasar bien, yo he sido una hija de Dios, un hijo de Dios, estoy haciendo bien las cosas, voy a terapia, estoy formándome, estoy creciendo, estoy estudiando y voilà. La mayoría de las personas que vienen a terapia en algún momento, pues yo no es que quisieran terapia toda la vida, pero les va a tocar hacer terapia un tiempo. A veces vienen simplemente por una sola sesión y eso no es, eso sencillamente también es apoyar esta necesidad de confort o la adicción del confort. Vengo a terapia para sentirme cómodo un par de días o semanas o meses y ya, y me sentí cómodo porque siento que estoy haciéndole algo. Aquí solamente lo que muchos vienen es alimentar el ego y uno lo detecta, pero pues uno no puede de alguna u otra manera irse contra eso porque hay que hacer un trabajo más de fondo y de profundidad. Esto lo digo con toda la sinceridad en este espacio y en este entorno, ¿verdad? Porque no puedes asumir el hecho de que por el hecho de que hagas una sola sesión o que hagas un solo ejercicio o que ya digas que perdonaste a papá o perdonaste a mamá, voilà del asunto. Perdonar a mamá y perdonar a papá es trabajo de toda la vida, no de una sola sesión o de un solo esquema. Que tengas que fortalecerlo y trabajarlo, perfecto. Lo mismo que perdonarte a ti, tendrás que perdonarte a ti toda tu vida hasta que seas capaz de determinar que eres capaz de apoyarte, levantarte y decir, perdóname por no haber sido yo. Claro, porque ese es el mayor perdón que nosotros tenemos que llegar a pronunciarnos en algún momento. ¿Por qué? Porque sencillamente
nos atrapamos en ese círculo vicioso del confort, el bienestar, el encanto, el éxito, el sentirnos bien. El objetivo principal de alguna u otra manera de esta vida siempre es que nos ofrecen a nosotros. Hasta la publicidad de alguna u otra manera se maneja en esos esquemas. Come y te sentirás bien, estaciado, gente feliz, haciendo esto, sonriendo. A veces hay que tener cuidado con todo ese alimento que nosotros recibimos a través de el scroll o las información que estamos viendo, porque muchas veces uno puede decir, ay, me parece muy lindo conocer todo sobre eso, ¿sabes? En el fondo, estás alimentando un programa que se llama adicción al confort, ¿sabes? Y huir directamente de estas situaciones que naturalmente no son confort y hacen parte de tu transformación, de tu muerte, de tu noche oscura, de la noche oscura del alma, de la resurrección, muerte y crucifixión que tienes que vivir, del renacimiento, de esta vida en la que se trata de que en el momento en el que nos dijeron a nosotros que aquí veníamos a pasarla bien, es sencillamente una estrategia marketing comercial, publicitaria e industrial para mover la industria en este mundo y mover los sectores. No lo estoy criticando porque tienen su base de fondo. Claro que tenemos que mover la humanidad y tenemos que mover la sociedad y debemos de consumir, claro, no dejar de consumir. Pero el problema es cuando ya de alguna u otra manera defino eso como valor y principio y lo utilizo para atacarme, criticarme, juzgarme y desmenospreciarme, sobre todo en aquellos momentos cuando yo los clasifico de no bienestar y confort, porque yo no debería de estar viviendo esto. ¿Qué hago para dejar de vivir esto? ¿Qué hago para acabarme la tristeza? Vas a encontrar cualquier producto espiritual, energético, emocional, físico, material para escaparte de eso y que te haga sentir en confort. Así que si quieres verdaderamente comprometerte con tu desarrollo, tienes que romper esta barrera que te invita a ti a directamente entrar constantemente o a trabajar constantemente o a buscar directamente estos beneficios. ¿Por qué? Porque es, no se trata aquí de que nosotros vamos a romantizar el sufrimiento, ¿de acuerdo? Se trata de dejar de resistir ese sufrimiento, porque por la necesidad de confort tenemos la disposición del resentimiento aquí. Y ese resentimiento no es como a veces lo hemos interpretado socialmente o en unas líneas en las que directamente se dice que es que estás volviendo a sentir o volviste a recordar y no se trata de eso. Aquí yo lo estoy hablando desde el esquema en el que yo resiento tener que sentir eso. ¿Me explico? De por sí la situación ya es triste, de por sí la situación es compleja, de por sí la situación es traumática, de por sí la situación real puede ser muy, muy, dentro de los esquemas sociales, deplorable, negativa, ¿ya? Ya de por sí lo es. ¿Qué ganas tengo yo de tener la actitud de determinar que no quiero vivir eso, ni sentir eso? Ahí es donde yo lo estoy resintiendo, ¿ya? Y entonces me quedo atrapado ahí y muy probablemente lo dope y me busque evadirlo, saltarlo. Por eso se trata de la valentía que uno, en reconocimiento de nosotros, es reconocer de que hoy es un día triste. Y estaba para estar triste. No estaba para engañarme mentalmente pensando que esto va a pasar. Hoy por hoy puedo ser triste y tal vez las circunstancias, las situaciones, las noticias o esquemas que yo esté viviendo o experimentando de por sí alimenten directamente esta tristeza y de alguna otra manera en reconociendo que esto hace parte de la vida en pro de que aquí está muriendo algo, porque esta fricción
en todos nosotros en algún momento, o este dolor de vida que uno llegue y diga, no me gusta vivir esto y sentir esto, ¿vale? Naturalmente siempre vas a llegar ahí, porque vamos a seguir trabajando bajo los esquemas y los programas mentales, pero es que esta situación se convierte en esa gasolina, en esa materia prima que te puede ayudar a ti a llevarte al siguiente estado. Y si no has astrado, si no has avanzado de aquí a acá, es porque primero estás resistiéndote el hecho de sentir y vivir bajo las condiciones que tú determinas que no deberías de vivir, experimentar o sentir, ¿no? Ya de entrada, de alguna u otra manera, eh, lo tengo que expresar de estas maneras, pero aquí aparece fuertemente un proceso pendiente para muchos de nosotros también a nivel social, porque naturalmente, pues a nosotros el esquema social en el que nacimos nos ha enseñado que mamá y papá a nosotros nos cuidan. Y si no nos cuidaron, nos cuidaron, entonces nos sentimos muy tristes por no tener unos papás que nos cuidaron. Entonces, de por sí, entramos directamente ya en un esquema desde muy pequeños que tenemos que entrar, quizás sea tu caso, a resignificar, de dejar de sentirte rechazado por la vida porque te dio unos padres que no te cuidaron y o uno de los dos o como sea en algún grado o nivel pudieron estar pero no te dieron o te brindaron el cariño, el afecto, el amor, el patrocinio. ¿Ya? Ahora, ni siquiera de alguna u otra manera nos contentamos con que ese esquema familiar directamente habrá que resignificarlo y dejar de resentirlo y juzgarlo y criticarlo porque lo vivimos y lo experimentamos y son las bases de lo que hoy por hoy desarrollamos como nuestra personalidad para enfrentarnos ante la sociedad, que somos unos seres que queremos directamente ser aceptados y estamos directamente entrando a ser aceptados ante la sociedad y tengamos que maquillar y disimular ese vacío que tenemos. Y si no, lo estamos dopando a través del estado del bienestar. Y no contentos con eso, esto es fuerte. Espiritualmente y energéticamente a nosotros nos enseñaron ahora, subliminalmente, de que no, entonces era un papá Dios del cielo el que me debe de proveer y dar todo lo que yo me merezco. Entonces ya no pasamos a que mi mamá, mi papá me lo debió dar y ahora vamos a pasar inconscientemente. Así tú determines que directamente no crees en Dios o en la figura religiosa o espiritual de alguna religión, pero evalúate si puedes tener directamente esta disposición paternalista o infantil, y lo digo en este contexto, por hacerme entender, ¿de acuerdo? En donde aún todavía no has crecido y te sigues comportando como un niño ante la vida porque estás esperando que la vida a ti, tu papá o tu mamá espiritual, energético o universal o el gran conciencia, te dé a ti lo que tú mereces por estar aquí o por portarte bien. ¿Ya? Porque acuérdense que ese mecanismo también viene directamente del preaprendizaje social en en nuestra niñez, en donde la aceptación iba relacionada o va relacionada al comportamiento. ¿Sabes? Porque a nosotros como niños en todo este esquema social, a nosotros no nos enseñaron a ser nosotros, a nosotros nos enseñaron a ser obedientes. Y si éramos obedientes, éramos aceptados ante la sociedad. Nos podíamos comportar con normas de comportamiento, conducta, logros, estudiaste, avanzaste, pasaste tu primaria, tu jardín, ya has hecho bien las cosas. Te aceptamos, te comprendemos, que te mereces el premio, accedes a un montón de cosas y posibilidades en la vida. ¿Por qué? Porque has sido muy obediente, te has portado muy bien, has hecho al pie de la letra las cosas que te dijimos que hicieran o que se te enseñaron. Y en el fondo tú sientes que no eres tú, simplemente has cumplido un papel, un rol, un llamado, ¿ya? Pero el meollo del asunto es que uno pudo haber trascendido todo eso, ¿ya? Y de alguna forma, inconscientemente, aún todavía nos quede ese rezago preaprendido, muy en el fondo, de que estamos todavía esperando a que la humanidad a nosotros o la gran conciencia nos dé por portarnos bien, porque hice terapia, porque hice los ejercicios, porque hice el mantra, porque hice el ritual, me lo merezco. Y si no, entonces me voy a agarrar hasta con
El terapeuta, la línea de Dios, mi espiritualidad, definir quién es Dios, o hasta conmigo mismo, porque tal vez hay algo que en mi espíritu y en mi alma no está bien, que Dios no ha dicho, ahí toma. No, pues no puede fluir porque tú no lo dejas fluir, ¿sabes? Yo te lo quiero dar, pero tú no lo dejas. ¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo es que tal vez nosotros, en un grado, o es tu caso, nos seguimos comportando aún todavía como humanamente nos comportamos cuando nos damos cuenta de que papá o mamá están para que nos den las cosas o no nos las dan. Entonces la vida no nos las da, la vida no me trata bien, la vida trata bien a los demás les va bien, a los demás les funciona, a los demás hacen las cosas. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? Porque los demás de alguna u otra manera les va mejor. Yo estoy de alguna u otra manera sintiendo que estoy aquí resistiendo la vida, pero volteo a mirar mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías, la gente viaja, disfruta, come, baila, hace y yo no puedo. Yo estoy castigado, tengo una maldición, o qué es lo que yo tengo, porque yo debería también de sentir y vivir eso. Pues, todo termina siendo de alguna u otra manera un distractor y, y información que termina soportando y alimentando estos esquemas sociales que nosotros hemos aprendido como barreras por la aceptación y por el bienestar. Entonces, muy probablemente tengamos que hacer una reflexión muy profunda en cada uno de estos estados, en cada uno de estos aspectos. Porque si reconoces esto en ti, directamente es importante que tú comiences a hacerte la pregunta. Y esto lo han trabajado también muchos teóricos y los pongo así porque me ha servido también a título personal, ¿ya? Y existe un clave y una pregunta muy potente y fuerte que te invito a que te la hagas todos los días. Y es que si tú tuvieras la opción de volver a vivir esta vida con todas las decisiones que tú has tomado, ¿volverías a tomar esas mismas decisiones? En donde te respondas no, haz la tarea y toma la decisión. Ahora, a partir de ahora. Deja de arrepentirte por haberte tomado esa decisión y entonces empieza a tomar decisiones. Si tú te respondes sí, de alguna u otra manera tienes el indicativo de sentir que estás guiándote por tu verdadero ser, ¿vale? Acuérdense que no necesariamente sean las decisiones que soporten la necesidad de aprobación o la necesidad del bienestar o del estado óptimo de confort, ¿ya? Para que hagan bien ese examen. Se trata de que tomes las decisiones que te permitan a ti ser y desarrollar eso que tú sabes que puedes ser y desarrollar. Y que busques de alguna u otra manera, o la pregunta traducida en otros términos que quizás la habrán escuchado es, si nadie te estuviera mirando, si nadie te estuviera juzgando ni criticando, ¿qué sería aquello que tú harías? Y lo que te respondes en estos momentos, ¿qué estás esperando entonces para hacerlo? Si te encuentras una resistencia, deja de evitar esa resistencia y siéntate con la resistencia, siente la resistencia o la incomodidad, la frustración, el dolor, la tristeza que te genere el hecho de que sientas que no has podido hacer las cosas porque tienes miedo a la consecuencia del rechazo social o de salir de tu zona de confort. Y ahí es donde ustedes se pueden empezar a dar cuenta de que uno tiene las respuestas y que solamente debe darse caso. Y que no es tan fácil ni tan sencillo, porque también ahora nos los quiero invitar a que pasemos al extremo, empezar a darnos palo porque no nos hacemos caso y porque somos unos, y no voy a alimentar esa discusión interna que cada uno tiene, pero es el hecho de que reconozcamos que esto también requiere un proceso porque hemos sido formados y facultados en muchas estructuras social que fortalece todas estas dinámicas internas, que aquí es donde uno comprende por qué
es necesario que uno se quede solo para derrumbar primero esa barrera. Y que naturalmente cuando uno comienza a hacer el proceso de interiorizar y reconocer y entrar en su verdad, naturalmente uno siente que se va quedando solo. Pierde el apoyo, la familia, los amigos, cambian la cosa, uno comienza a sentir que las cosas se comienzan a derrumbar, porque naturalmente tenemos que derrumbar todos esos esquemas que son representativos de estas estructuras social de aprobación. Y es, necesito removerlos entonces de mi vida. Y aquí se llama hasta familia. Y si te quedas solo, entonces, ay, no, qué tristeza quedarse solo. Eso es sinónimo de fracaso y lo peor que puede pasar en este mundo, ¿ya? Porque se juzga. Yo creo que la misma sociedad o el mismo esquema social o la estructura reconoce que cuando alguien se queda solo, ya nada, ya empieza a fortalecer ese valor interior porque ya se queda sin esa conexión o sin ese alimento constante que refuerce toda esta estructura. Y entonces nos sentimos mal porque no tenemos amigos, tenemos a alguien. Pues, te estás empezando a encontrar contigo mismo. Y eso ya de entrada debería ser tu mayor grado de motivación, porque reconoces que hasta este momento estabas viviendo una vida que no te hacía sentir completamente en pleno, que las cosas realmente comenzaran a funcionar hacia ese estado ideal. Y aquí lo que pasa, y por qué lo manifiesto en estos términos o con estos gestos, porque pues naturalmente cuando nosotros empezamos a avanzar, cada vez vamos a querer más y más y más y más y más, y esto es infinito. Hasta espiritualmente, si es que tú ya trascendiste todo lo material y físico. Y ahí sigue habiendo esas especies de barreras también. Entonces, esto es forma de la dinámica de la vida y que no se trata de que de alguna u otra forma entremos en esa carrera afín, porque aquí no hay ningún lugar a donde llegar. Es infinito el lugar que puedes llegar y si entras ahí, pues quién sabe si llegues o te pierdas tratando de llegar, hasta que llegas a un momento en el que comprendes que directamente lo único que se trata de que tú tienes que llegar es a ti y hacer tú en este mundo, es ni siquiera ni para tus hijos, ni para tus hijas, ni para el trabajo, para la sociedad. En la medida en que tú le restes un poco la disposición energética que le estás invirtiendo a esa necesidad de adaptación y de confort en tu vida, las decisiones que tienes que tomar en estos momentos van a ser un poco más fáciles. Las situaciones que en estos momentos estás viviendo emocionalmente, que pueden ser muy densas y fuertes, tal vez se puedan relajar un poco, porque al final tú siempre vas a resolverlo, que la vida a través de todos esos escenarios no te está diciendo a ti que tienes que seguir buscando estar cada vez más cómoda, te está diciendo que debes de conectar contigo y estar contigo, o de tomar hoy por hoy conciencia de que estás viviendo mejor en pro de esos esquemas y no de ti. Entonces, a veces el caos, a veces la resistencia que la misma vida nos hace a nosotros sentir, es porque nos está llamando a conectarnos con nosotros mismos y con nuestra alma y con nuestro ser. Y para eso es importante de que entonces tomemos una actitud reflexiva con cada uno de nosotros y la disposición que tenemos energética o lo que nosotros hemos implementado en el día hacia lograr ese objetivo. Y para eso tengo que recomendarles que se puedan hacer una especie de examen de conciencia todos los días con 3 preguntas. ¿Qué hice hoy que me acercó a ser yo lo que verdaderamente quiero? ¿En dónde dejé de ser yo por la necesidad de aprobación? ¿Y qué es aquello que yo siento que tengo que hacer y estoy postergando? Te lo anotas, te lo escribes y te lo propones hacerlo o no hacerlo al siguiente día. Si te lo proyectas como trabajo sencillo de aquí en adelante, te aseguro que en una semana tienes cambios inimaginables. Y así sucesivamente. Pero si quieres en estos momentos entrar a definir realmente cuál es tu estado, pues te invito a que te permitas recibir la ayuda o el acompañamiento de lo que necesites.
o de las personas que necesites. La primera pregunta es si hiciste algo que te acercó a ser quien verdaderamente eres. Y entremos directamente en una honestidad con nosotros mismos, porque aquí se trata de ser honestamente, brutalmente honestos. Las respuestas nos tienen que agradar y nos deben de hacer sentir cómodos, ¿saben? Con nosotros y con nuestro interior. Si no nos hace sentir cómodo nuestra respuesta, entonces tengo que trabajar directamente conmigo en buscar eso, porque te digo, el simple hecho de que tomemos conciencia y reconocimiento de esta actitud, por nosotros nos hace eh, sentir internamente una energía adicional, porque cuando empezamos a conectar con nuestro ser, con nuestra verdad, él tiene una disponibilidad energética adicional, que es como si tuviéramos ahí por llamarlo así, el tanque de reserva, ¿ya? En el que andamos lo que necesitamos andar para llegar al punto que necesitamos llegar. Es un símbolo importantísimo, ¿no? Porque cuando nos queda el tanque de reserva, sabemos que tenemos que llegar a tanquear, ¿vale? Lo mismo sucede entonces aquí, que cuando conectamos con nuestra verdad y con nuestro verdadero ser, con aquello que tenemos que hacer para que él salga y se desarrolle y tomar las decisiones que tengamos que tomar, vamos a encontrar esa energía de reserva que nos va a llevar a ese estado, a recargarnos para seguir transitando el camino. Y ahí encontrarás que tu alma tiene las respuestas. Si necesitas apoyo, si necesitas ayuda en esto, te invito a que lo podamos resolver a través de un espacio. Voy a ofrecer a los presentes o a quien escuche esta grabación un 50% de descuento por esta semana en registros acá, chicos, si te interesa. Porque si estás aquí es porque necesitas poder redefinir tu camino, o si lo estás escuchando en estos días. Solo hasta el domingo 15 de marzo, si lo estás escuchando. Y hasta aquí entonces llego en esta noche. Agradezco a los que se pudieron desarrollar esa voluntad para permanecer hasta aquí. Si estás viendo esta grabación, tienes preguntas, búscame al interno. Recuerda que tu alma siempre tiene las respuestas y me voy a quedar con los asistentes por algo más. Feliz noche. Gracias por este instante.